Las cuentas están escritas en los PowerPoint para que ustedes las sigan, pero no vamos al todo el detalle para poder terminar con los temas hoy. Bien. A menos que tengan muchas ganas y las hago, pero ahora que los veo con todas las cámaras apagadas, no sé qué están pensando. ¿Hay alguna cuenta complicada? No, son cuentas de las que, como las que estuvimos viendo, de Algebraicas. No pasa nada. álgebra. Sí, Gaby, no Hacemos tenemos drama, nosotros. tenemos del PowerPoint, no hay problema. Dale. Están escritas o delineadas al menos, pero bueno, entonces, a ver, habíamos dejado en esta parte, ¿no? Que era cómo usar las matrices ABCD para hacer trazado de haces dentro de la cavidad y ver los criterios de estabilidad y ver cómo recorrían los haces, las cavidades estables, las inestables. No sé si llegaron a ver el apunte que les mandé con el ejemplo y lo numérico y demás. No. Entra en esa categoría de lo chusmeé. Lo chusmeé. Ok. Bueno, mírenlo porque es un ejemplo bien concreto. Y sacaría todas las dudas respecto de los coeficientes complejos, y eso que hablábamos con Axel, que no sé si todavía llegó Axel. ¿Está por acá? Sí, está por acá. Bueno. Entonces, habíamos dicho que la matriz ABCD servía para propagar haces, iba a decir, en la aproximación paraxial. Voy a acomodar la tabla, así puedo escribir. Y la forma que se relacionaban era de esta manera, ¿no? Si yo tenía un haz que justo antes del elemento óptico conocía su altura y su ángulo de propagación, multiplicaba por la matriz ABCD y obtenía el haz justo después del sistema óptico en altura y en ángulo de propagación. Y que estas matrices las podía acumular en cascadas, o sea que si tenía, por ejemplo, un espejo, una propagación, una lente, un prisma, etcétera, etcétera, lo que podía hacer era multiplicar todas las matrices y tener una sola matriz ABCD que represente el sistema óptico. Bueno, hay una forma de usar estas matrices ABCD para haces gaussianos. Entonces nosotros lo que conocíamos de los haces gaussianos era cómo se escribía su radio de curvatura complejo, que era este, que estaba en función del radio de curvatura real del frente de ondas esférico, entonces funcionaba gaussiano, el TEM 00, que se propagaba así, por ejemplo. Entonces conocíamos el radio de curvatura, y conocíamos cómo cambiaba el tamaño del haz en función de z, ¿está bien? Siempre era gaussiano, pero tenía un ancho que iba cambiando en función de la distancia de propagación z. Y lo que decíamos era, si conocemos omega 0, conocemos todo del haz, porque entonces podemos conocer, conociendo el parámetro Rayleigh o la cintura, que uno se relaciona con otro muy fácilmente, podemos conocer todas las características de cómo se propaga este haz. Bueno, ahora lo que queremos saber es cómo son estas características de propagación cuando atraviesa distintos sistemas ópticos. Y la forma de hacerlo es, como está escrita acá, o sea, no vamos a hacer deducciones ni nada, pero si conozco el Q de un haz, puedo calcular qué pasa después de un sistema óptico si aplico estas formulitas con las mismas matrices ABCD que para trazados de haces. El Q2 va a ser A por Q1 más B sobre C por Q1 más D, o puedo escribir 1 sobre Q2, a veces he escrito de esta forma, es más cómodo, porque yo conozco esta forma de escribir Q. Es C más D por 1 sobre Q1, dividido A más B por 1 sobre Q1. Y de ahí puedo hallar un radio después del sistema óptico y un tamaño del modo después del sistema, de atravesar el sistema óptico. Entonces hagamos un par de ejemplos para ver cómo se usa esto y qué resultados obtenemos.
El primer ejemplo es una propagación libre, y vamos a partir con un haz que tiene cintura en Z1 igual a 0, y se propaga una distancia Z desde Z1 igual a 0. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto vale Q1 de Z. Y para eso sabemos que 1 sobre Q1 de Z va a ser igual a, bueno, si estoy en la cintura, ¿cómo era el radio en la cintura? Digo, en Z igual a 0, tengo la cintura del haz. ¿Cómo es el radio de curvatura en la cintura del haz? Infinito. Infinito. Entonces, estoy ahí, pongo infinito, 1 sobre infinito tiende a 0, me queda menos j lambda sobre eta pi omega 0 cuadrado. Ese es Q1. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es ir a la formulita que les mostré recién y poner Q1 y poner los elementos matriz de la propagación libre, que es 1z01. Entonces, eso es lo que hice acá. Tengo ahí escrito Q1, lo puse en términos del Z de Rayleigh porque es más sintético escribirlo, simplificado escribirlo de esa manera. Y lo que hago es venir a la fórmula que les mostré hace un rato. Cuando tengo radios infinitos, me conviene usar la fórmula de 1 sobre Q, porque poner un infinito en una cuenta en la otra expresión es irrealizable, ¿no? Entonces, conviene en esta porque directamente 1 sobre R tiende a 0 y es más sencillo. Entonces, lo único que hago es decir, bueno, A es 1, B es Z, D, estoy viendo que se pone mi nombre ahí, no sé por qué, bueno, C es 0, D es 1. Entonces vengo y reemplazo acá, y nada, hago las cuentas simplemente, y lo que tengo que hacer después es igualar a 1 sobre R2 menos J lambda n eta pi, eta es el índice de refracción del medio, por omega 2 cuadrado, y despejar quién es R de Z y omega de Z. Si hago eso, bueno, en realidad esta cuenta es muy sencilla porque solamente tengo una parte compleja que es menos J sobre Z de Rayleigh. Entonces, si hago eso, lo que me queda es esencialmente las fórmulas que había obtenido para Q en un Z general, que es lógico, ¿no? Me queda que R2 de Z es Z por 1 más Z de Rayleigh sobre Z cuadrado, y que omega 2 de Z es omega 0 cuadrado por 1 más Z sobre Z de Rayleigh cuadrado, que son las fórmulas que habíamos hallado hace varias clases para el radio y para omega. ¿Está bien? Perdón, ahí sí. igualaste parte real y parte imaginaria. Sí, claro, sí. Okay. O sea, lo que hice fue, bueno, arriba me queda 0 más 1 por menos J sobre Z de Rayleigh. No, está bien, pero digamos, separaste el resultado de la parte real para ver quién era R2 de Z y la parte imaginaria para ver quién era omega 2 cuadrado. Claro, porque R siempre me aparece solo en la parte real y Sí. omega en la parte imaginaria. La cuestión es que estas expresiones son las que habíamos hallado cuando calculamos cómo eran estos haces gaussianos, y es lógico porque nosotros partimos de la cintura en Z igual a 0 y nos fijamos qué pasaba en una distancia de propagación Z. Entonces nos quedan directamente las formulitas que ya conocíamos de R de Z y de omega de Z. ¿Está bien? O sea que esto, al menos con propagaciones en espacio libre, estaría funcionando bien. Y ahora vamos a hacer algunos ejemplos que no tenemos forma de comparar qué pasa en el espacio libre, porque es una propiedad muy particular de los haces gaussianos. Este ejemplo lo que vamos a ver es cómo enfocar ese haz. Y para eso vamos a usar nuevamente un haz que se propaga, que tiene radio infinito y tiene cintura omega 0,1. Eso, entonces justo antes de la lente estamos diciendo que el haz es como un frente de ondas plano, básicamente. Y vamos a ver cómo se enfoca ese haz. Para ver cómo se enfoca ese haz, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, decimos, llega a la lente primero hagámoslo con óptica geométrica y después vemos qué pasa con el gaussiano, ¿está bien? Llega a la lente con un R1 θ 1, por ejemplo, podríamos decir, esperen que borro todo esto que escribí, que voy a cambiar de color porque rojo con rojo es muy incómodo, que tiene una altura de R1 con pendiente 0, o sea, estoy incidiendo así, ¿está bien? Este es R1 con pendiente 0. La primera matriz con la que me encuentro es con la lente, ¿está bien? Primero multiplico por la lente y después propago una distancia z, o sea, hasta primero una distancia arbitraria z, después vamos a ver a qué corresponde, cómo encontrar el foco, ¿está bien?, de esta lente. Entonces, cómo encontrar dónde se enfocan, perdón. Entonces lo que hago es multiplico las matrices y después multiplico por el haz incidente R1 θ 1 y obtengo R2 y θ 2, que son estos dos que tengo acá. Si yo quiero ver dónde se enfocan los haces, bueno, yo sé que como tengo un frente de ondas plano, se van a enfocar en el foco de la lente. O sea, estoy pidiendo donde R2 es igual a 0, esencialmente. Donde se juntan todos, se juntan en R2 igual a 0. O sea, este R1 es totalmente arbitrario. Yo podría haber tomado cualquiera de estos, y lo que estoy viendo es dónde se enfocan todos, y para ver dónde se enfocan todos, R2 tiene que ser 0. Y eso me da que Z es igual a F, que es un resultado que ya conocemos, ¿no? Si tengo un frente de ondas plano incidiendo sobre una lente, se enfocan en el foco de la lente. Bueno, y además tengo el ángulo como varía según la altura de la que está incidiendo sobre la lente, ¿no? Que si miran bien, es como calcular este ángulo, θ, bueno, este sería θ 2, te digo, θ 2 es el opuesto, que es esta distancia sobre el adyacente. Pero como estoy en ángulos chiquitos, hago la aproximación de ángulos chiquitos y me queda que es aproximadamente R1 sobre θ. Igual, R1 sobre F igual a θ. Nada, entonces miremos ahora qué pasa con los haces gaussianos. Para ver qué pasa con los haces gaussianos, lo que tenemos que usar es la misma matriz, esta, pero con la fórmula que les mostré recién para Q. Y lo que va a suceder, bueno, estos son 3 millones de cuentas, no vamos a revisar, pero es lo que hice recién. Uno puede venir y reemplazar A, B, C y D por los elementos de la matriz, despeja, agrupa parte real, parte imaginaria, y despeja R2 y omega 2. Y quedan estas expresiones que son bastante feas, pero ahora vamos a ver qué condición pedimos para ver dónde se enfocan los haces. También después revisen, que esas cuentas dan eso. Si tengo un haz gaussiano, sabemos que donde están todos los haces más focalizados es en la cintura. Y la cintura tiene un radio de curvatura infinito. Entonces, esa es la condición que vamos a pedir para saber dónde están enfocados. Y si pido que el radio de curvatura 2 sea infinito, es lo mismo que pedir que 1 sobre R2 sea 0, entonces si tengo la expresión que hallé recién, pongo que esto es igual a 0, y despejo, bueno, y si esto es igual a 0, lo que tiene que ser igual a 0 es el numerador, ¿verdad? Entonces, si igual el numerador igual a 0 y despejo, lo que veo es que la posición del foco no me da en la distancia focal de la lente, como me daba con óptica geométrica. ¿Está bien? Me da algo distinto a la distancia focal de la lente. Chao, nos vemos. Perdón, que saludé a los chicos que se van. Y aparte lo que vemos es que es una distancia menor, ¿no? ¿Es una distancia menor? Sí, es una distancia menor. Entonces, miremos esto. Lo que veo es que el foco en donde se enfoca un haz gaussiano
está un poco más cerca de la lente que donde se enfocaría un haz en el formalismo de trazado de haces. Ahora, si yo pido que el parámetro de Rayleigh del haz que está incidiendo sea mucho mayor que la distancia focal, ¿también lo que pasaría para un láser, por ejemplo? Entonces ahí sí, me da, digo, ¿no? Porque vengo acá y digo que Z de Rayleigh es mucho mayor que la distancia focal, esto lo puedo despreciar, me queda que el Z del foco es igual al foco de la lente, o aproximadamente igual al foco de la lente. Bien, puedo también resolver usando la otra ecuación, la ecuación que tenía para el tamaño del modo, puedo resolver también para Z aproximadamente, Z de Rayleigh, ¿qué puse acá? Z del foco aproximadamente el foco, o sea, Z de Rayleigh mucho mayor que el foco, y eso me da una ecuación mucho más sencilla, que es esta que está acá, después se dan las cuentas, que la puedo poner en términos de la apertura numérica de la lente, diciendo que lambda por f es igual, bueno, el resultado de la cuenta es esto, lambda por f sobre pi o menos 0 cuadrado, y puedo escribir eso como, bueno, el número f que es 1 sobre el tamaño del haz, o sea, 1 sobre 2 omega 0, porque es esto, ¿no? 1 sobre omega 0, en realidad este es el tamaño del haz, 2 omega 0, ¿está bien? Nada, lo puedo poner en función del número de la apertura numérica, que termina siendo igual a la distancia focal sobre el tamaño del haz, que es algo que ya conocíamos. ¿No? La apertura numérica de la lente en realidad la apertura numérica de la lente en realidad es el tamaño de la lente sobre la distancia focal, pero si yo estoy iluminando un área menor de la lente, puedo decir que la apertura numérica de ese haz es la distancia focal sobre el tamaño del haz. Detalles. Bien, la otra cosa que podemos hacer con los haces gaussianos, con el formalismo ABCD, es ver qué pasa con los haces gaussianos entre las cavidades. Nosotros ya lo hicimos con las matrices ABCD para haces que se propagan, para rayos, lo hicimos también para pedir las condiciones para encontrar los modos en las cavidades transversales y longitudinales, y lo que siempre hicimos fue decir que el haz, después de un round trip en la cavidad, se tiene que repetir a sí mismo, si es un modo estable. Entonces, si es un modo estable, si el haz se tiene que repetir a sí mismo, lo que también se tiene que repetir, en particular, es el parámetro Q, también es el radio complejo de curvatura. Entonces, lo que digo es, si tengo al inicio un Q de Z1, si doy una vuelta entera, o sea, recorro desde Z1 2 veces D, el Q tiene que ser igual a Q de Z1 más 2D, ¿está bien? Que es haber recorrido una vez toda la cavidad. Entonces, si conozco, si el haz se refleja primero en un espejo, uy, qué grueso salió eso. Si el haz se refleja primero en un espejo, después recorre primero se propaga desde acá, supónganse, ¿no? Se propaga una distancia Z, se refleja en el espejo, se propaga una distancia D, se refleja en el otro espejo, y se propaga una distancia, si esto es Z, esto me queda D menos Z, también entonces puedo armarme toda la matriz ABCD de todo ese recorrido, y después decir que Q, después de haber hecho un recorrido entero, tiene que ser igual a Q antes de haber hecho el recorrido, pero además lo puedo calcular con la formulita que les mostré recién, diciendo que Q después de haber hecho todo un recorrido es igual a A por el Q anterior más B dividido C por el Q anterior más B. ¿Está bien? Bueno, entonces, usando esto, ¿se entiende? Si no se entiende me dicen, pues estoy yendo un poco rápido para no hacer todo el cuenterío. Sí, se entiende. ¿Sí? No, a veces sigue. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta misma cavidad,
dijimos que siempre es como más fácil para ver el round trip, ver la estirada, reemplazando espejos por lentes, ¿está bien? Y espejos curvos por lentes y espejos planos en realidad por nada, porque un espejo plano es lo mismo que si láser siguiera propagando la misma dirección. Entonces, si parto de un punto arbitrario, como en la línea punteada, ¿qué tengo? Primero, bueno, acá llamé al revés que lo que dije recién las distancias, no dije esta es Z1, entonces esta es D menos Z1, pero es análogo. Entonces digo, partiendo de la línea punteada, ¿no? Primero recorro D menos Z1, después me encuentro con un espejo que lo pongo como una lente, después recorro D menos Z1 más Z1, que es todo esto, que es lo mismo que recorrer D, también, o sea, recorro toda esta distancia hasta acá. Ay, no escribe, hasta acá. El láser refleja, ahora recorre Z1 para llegar nuevamente a la línea punteada, ¿está bien? Y ahí terminó mi round trip. Lo que hago entonces es, como este A se propaga infinitas veces, infinita o un número hasta que salga de la cavidad, pero muchas veces, lo que hago es copiar repetidamente estos periodos para tener el recorrido total. Pero la matriz del round trip, ¿cómo la calculo? Digo, bueno, dije, se propaga primero una distancia D menos Z1. Entonces tengo R1 θ1, lo multiplico por la matriz de propagación en D menos Z1. Después me encuentro con una lente de distancia focal F, que es R sobre 2 en realidad. Entonces acá tengo la matriz de un espejo o de una lente. Y después tengo el recorrido en D más Z1, donde se termina el round trip, ¿verdad? Todo esto. ¿Sí? Entonces tengo esta matriz. Tengo 1, tengo 2 es la lente, y 3 es todo este recorrido. Ustedes me podrían haber dicho, pero ¿por qué no elegís Z1 igual a 0, por ejemplo, que sería mucho más fácil la cuenta? ¿No? Pero si yo quiero hallar cómo es el modo del haz, el radio de curvatura y todas las características en todo punto de la cavidad, lo tengo que hacer de esta manera, tengo que poner un punto arbitrario en el medio para poder hacer estos cálculos, ¿está bien? Por eso ¿Empezás de la cintura normalmente? No, en este caso no me conviene empezar de la cintura, porque si empiezo de la cintura, no me aparece ningún parámetro variable hasta la distancia Z1, si yo quiero calcular el omega de Z en todo punto de la cavidad, ¿no? Si yo quiero calcular el radio y el omega de Z en todo punto de la cavidad, si yo empiezo desde la cintura, la única distancia involucrada va a ser D. Mirá, empecemos desde la cintura. Si yo empezara desde la cintura, o sea, desde el espejo plano, Claro. acá tengo un recorrido en D, después tengo la lente, y después tengo nada más. Ahí está el round trip, ¿no? Ah, no, tengo Sí. otro recorrido más en D. Pero no me queda ninguna variable para después hallar el omega de Z y el R de Z. Mm. Por eso lo empiezo desde un punto arbitrario en el medio de la cavidad. ¿Está bien? Bien, entonces tengo la matriz, que es complicada, pero o sea, y puedo con esa matriz hallar, tengo ABCD, esto es A, B, C, D, E, diría el señor elegante. Entonces vengo y reemplazo acá en la formulita, y lo que me queda es una ecuación para Q, básicamente, ¿no? Porque me queda que Q, perdón, me queda Q, ay, no borra esto, Q con una A por Q más B sobre C por Q más D. O sea, yo lo que puedo hacer es reemplazar ABCD y despejar Q. ¿Está bien? Y si hago eso, me queda una expresión que es bastante más sencilla de lo que uno podría imaginar, que es esto de acá. ¿Está bien? Ahora, como yo estoy pidiendo que esto es un criterio de estabilidad de la cavidad,
digo, no, porque estoy pidiendo que el Q se repita, así que la cavidad tiene que ser estable. Entonces lo que tengo que ver es cómo tiene que ser D y cómo tiene que ser F, básicamente. Entonces lo que veo es que si planteo el criterio de estabilidad, que habíamos hallado la vez pasada, este que está acá, y digo que el radio 1 es infinito, o sea que este se me va, y que el radio 2, bueno, es radio 2 arbitrario, me queda que 1 menos D sobre R2 tiene que estar entre 0 y 1. Y si despejo, despejé bien, pues se lío acá, sí. Me queda que D tiene que estar entre 0 y R sobre 2, que R sobre 2 es 2 veces el foco. Entonces, si tengo eso, y miro lo que tengo adentro del paréntesis, ¿está bien? Lo que veo es que este número es negativo, con lo cual puedo sacar una J y escribirlo al revés para que me quede positivo, ¿verdad? Sabemos que esta parte, sabemos que esto es un imaginario puro. Entonces lo escribo como Z, más menos Z, que me parece que este Z, me comí el 1 acá, ¿no? Z1, más menos, o lo dejé de escribir simplemente por alguna razón. Bueno, lo dejé de escribir, perdón, pero este Z es el Z1 de antes. Q de Z es Z más menos J, 2D por F menos D cuadrado. Entonces, lo que hago nuevamente es escribir 1 sobre Q como lo que ya conocemos para poder despejar, separar parte real y parte imaginaria, entonces puedo despejar quién es R y quién es omega. ¿Está bien? Entonces ahí tengo una expresión para R y para omega, que no sé por qué no escribí la de omega acá, pero estaría acá, para todos los puntos de las dentro de la cavidad. ¿Sí? Bien. Nada, y esto es hallar sobre el... No importa esto, puedo hallar la cintura y demás. Bueno, y esto es simplemente lo que les quería mostrar sobre matrices ABCD con haces gaussianos. Es muy útil porque... es muy útil realmente porque me permite hacer propagaciones de haces gaussianos en distintos elementos ópticos, y lo que sí, todo esto que estamos haciendo es muy en la aproximación paraxial, ¿está bien? Con lo cual, si uno quiere ver cosas un poquito más complejas, en realidad lo que tiene que pasar a hacer es cálculos como más numéricos que este tipo de propagaciones, o sea, directamente a resolver la ecuación o la propagación de Kirchhoff o algo así, ¿sí? ¿Está bien? O sea, no, esto sirve para primeros órdenes, ¿sí? Incluso, Gaby, si uno trabaja con, digamos, el formalismo de matrices ABCD, pero con los modos TEM más altos. Sí, sí, Ok, sí, es todo paraxial esto. Sí, sí. ok. Hay algunos trucos pues, que uno puede hacer para irse un poco de las aproximaciones. Por ejemplo, si uno tuviera que propagar unas... Uy, esperen que se me salió la pantalla de la tablet, no sé por qué. Esto siempre me pasa y no sé por qué. A ver si puedo hacer así. ¿Cómo vuelvo? ¿Saben? En la tablet no estoy viendo la pantalla, sino que estoy viendo una M de alguno de ustedes. Move hacia un costado o hacia el Ah, otro y ahí te va a aparecer la pantalla, supuestamente. se murió. No me está respondiendo. Ay, no, ahora me veo a mí. No era mi intención. Bueno, ahora voy a dejar de compartir eso. Ah, pues yo quería escribir ahí. No, desapareció del mapa. En opciones de vista, ¿no te aparece para volver? A mí me parece que estoy viendo tu pantalla, si quiero dejar de verla, puedo salir de ahí. Arriba de todo, la barrita esa verde. Lo que pasa es que el programa de la tablet es un poco diferente. Bastante malo, por cierto. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Esperen. Dejo de compartir y vuelvo a compartir y listo.
Ahí va. Bien. Entonces, no, lo que les quería decir era esto, que después uno puede tener algunos trucos para usarlo de todas maneras, que es, por ejemplo, usar matrices de rotación, y si no sé, si yo tengo este eje óptico de mi sistema, pero quiero un haz que se propaga en esta dirección, ¿no? Puedo usar una matriz de rotación del eje, y mover el eje óptico al eje de propagación del haz. Entonces ahí hago las cuentas y después vuelvo, básicamente, con otra matriz de rotación. ¿Se entiende? Como todo para hacer este dibujo que salió horrible, pero lo voy a volver a hacer. Está bien. Este es el eje óptico del sistema, así se propaga el haz. Este es el haz gaussiano, por ejemplo. Entonces, una matriz de rotación para llevar al sistema xy al x', z' del haz gaussiano, y prima del haz gaussiano, y ya está. También para algunas cosas sirve hacer este tipo de cosas, pero nada, para algunas cosas. Después, si quiere uno hacer cosas con mucha más precisión, tiene que usar cosas numéricas, cálculos numéricos. Bien, entonces empecemos con la clase de Modlocking, que es un tema que es bastante interesante, a mí me resulta muy interesante. ¿Dónde está el PowerPoint? Bueno, Modlocking es una técnica para hacer pulsos muy cortitos. ¿Está bien? Un pulso, en general, lo podemos escribir como una modulación con una portadora. También, por ejemplo, la portadora sería omega 0, o sea, es la frecuencia que varía dentro del pulso. Por una modulación, en este caso yo puse una modulación gaussiana. ¿Está bien? Entonces puedo definir, por ejemplo, un pulso de 5 femtosegundos. Lo que puedo ver es lo que les mostraba un poco Fede la otra vez, de cuántas oscilaciones puedo tener adentro del pulso. Un pulso de 5 femtosegundos centrado en una longitud de onda de 700 nanómetros. Bueno, puedo decir que tiene una extensión espacial de c por delta tau, estamos ahora asumiendo que estamos propagándonos en el aire, lo que me daría una extensión espacial, se hacen las cuentitas, de 1.5 micrones. O sea que la extensión espacial de estos pulsos, de pulsos cortos, es más finita que un pelo, esencialmente. ¿Está bien? Un pelo nuestro, más finito. Y a lo sumo puedo tener, no sé, un pulso corto, también podría ser un pulso de 100 femtosegundos, también está dentro de la categoría de pulsos cortos, con lo cual es, bueno, dividir por 5 y multiplicar por 100, esto también sigue siendo algo muy chiquito, ¿sí? Ya sería de 30 micrones, ¿no? Se me da 30 micrones. Por ejemplo, 18 femtosegundos me daría un pulso de extensión de 5.4 micrones. Estos tipos de pulsos, Q-switch no los puede fabricar. Bien, Q-switch que vimos hace varias clases ya, no puede generarlos. Entonces se usan estas técnicas que les voy a contar hoy. Vamos a suponer que tenemos una cavidad del tipo Fabry-Perot, o vamos a ver los modos axiales, ¿está bien? De nuestra cavidad, y conocemos cuál es la separación de esos modos axiales, sabemos que es C sobre 2D, y eta es podría haber puesto no el índice de refracción del medio, y C es en vacío, la velocidad de propagación en vacío, y que es igual que 1 sobre el tiempo de round trip, ¿está bien? O sea, si calculo el tiempo, eso lo habíamos hecho ya, ¿no? Habíamos calculado el tiempo, si el haz recorre 2 veces D, entonces C sobre 2D es la separación en frecuencias, 2D sobre C es el tiempo del round trip. Entonces lo que puedo decir es,
¿sí? Yo tengo esos modos dentro de la cavidad y habíamos visto que los modos que la ganancia en realidad podía darse en frecuencias discretas para los láseres multimodo, que eran estas frecuencias de los modos, o sea que los modos están modulados, cada modo va a tener una ganancia diferente dentro de la cavidad del láser. Y si yo tengo un ancho de ganancia dado por delta B de bandwidth, le puse, entonces el número de modos que van a estar dentro del espectro de ganancia es esencialmente el ancho de la línea sobre la separación. Y para todo esto que voy a hacer, voy a pedir tener muchos modos en la cavidad, y ya vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, si tuviera el láser de estaño zafiro con un ancho de banda de 128 terahertz y un largo de cavidad de 30 centímetros, bueno, si calculo la separación entre los modos, me da 0.5 GHz, y eso me da un número de modos enorme, ¿está bien? Son 256.000 modos, ¿sí? Haciendo estas cuentitas que les conté recién. Bueno, y también podría calcular la frecuencia central del espectro. Si tengo una longitud de onda de 800 nanómetros, que es lo que típicamente tiene un titanio zafiro, la frecuencia central es E sobre lambda, me da unos 375 terahertz, ¿está bien? Y eso puedo, ¿se acuerdan que habíamos visto hace mucho tiempo ya que delta lambda sobre lambda es igual a delta nu sobre nu? De ahí puedo obtener cuánto vale el ancho de banda en longitud de onda y me da unos 270 nanómetros, ¿está bien? Bien. Entonces, si yo logro hacer, lasear todos estos modos dentro de la cavidad, lo que voy a tener es que el campo eléctrico dentro de la cavidad es la sumatoria de los campos de cada modo, ¿está bien? Entonces digo, bueno, si yo tengo un modo que lo escribo como E a la I 2 pi nu por una fase, cualquier fase, porque en principio no tengo por qué tener misma fase para todos los modos, la frecuencia va a ser, esta frecuencia está medida respecto de la frecuencia central, o después lo vamos a escribir en función de la frecuencia central. Puedo calcular cada frecuencia de cada modo, sabemos que son múltiplos de C sobre 2 de eta. Entonces me queda esta suma, que en principio, si estas fases fueran todas aleatorias, sería una suma incoherente, ¿está bien? Si yo tengo n modos, y ahora sí defino la frecuencia de los modos respecto de la frecuencia central, puedo definirlo entonces como nu0 más n por delta nu, por están todos equiespaciados, me queda la sumatoria como la sumatoria desde menos n menos 1 sobre 2 hasta n más 1 sobre 2, o sea, porque mido desde acá, mido desde la frecuencia 0 hasta los, sumando de a delta nu, y desde la frecuencia 0 restando de delta nu. Entonces tengo la mitad de modos de un lado, la mitad de modos del otro. Entonces puedo escribir la expresión de las sumas, perdón, porque no les dije esto, claro. Si yo tengo el espectro de la ganancia, tengo un n mínimo hasta un n máximo donde sumar. ¿Está bien? Perdón, ¿me siguen con esto o hice mucho lío y lo repaso? No, está bien, son los n's que entran dentro de la curva de ganancia. Claro, pero el n lo tenía contabilizado desde n igual a 1 hasta lo que sea, pero ahora centro todo en la mitad de la caspala, entonces en lugar de hacer la suma desde un mínimo y un máximo, sumo desde n menos 1 sobre 2 hasta n menos 1 Eso sobre 2. está claro. Entonces tengo ahí, ya, entonces ahora este n puede ser negativo o positivo, ¿no? Va desde menos n menos 1 sobre 2 hasta n más 1 sobre 2. Bien, entonces, sí. Gaby, yo me perdí con una... Sí. El E de T Sí. como sumatoria, sería como una especie de sumar los campos de cada modo. Claro, ves, sumo desde el n mínimo hasta el n máximo que tenga dentro de la campana de ganancia, todos los campos de cada modo individual. ¿Está bien?
Y ese sub n que está ahí, es constante, viene dada por la ganancia. Viene dada en parte por la ganancia, claro, sí. Y, sí. Por la ganancia, las pérdidas también, ¿no? Porque vos tenés las reflexiones en los espejos, no necesariamente valen lo mismo No, para pero cada me frecuencia. refiero por la curva. Sí, pero esta es solo la curva de ganancia. Acordate que vos también tenés pérdidas en la cavidad. Y Sí, las sí, sí, sí. pérdidas también dependen de las frecuencias, por lo tanto este E también podría depender de las pérdidas. O sea, va a estar modulado por la ganancia y por las pérdidas. ¿Tiene una fase SN o es real? Vamos a asumirlo real por ahora. Entonces, bueno, esto lo que hacemos ahora es sumar los modos de la cavidad. Y se los voy a mostrar directamente con el programita. Que yo estuve haciendo todo esto con matemática, pero porque sí, en realidad, no hay ninguna. Si sumo, acá tengo, puse 5 modos, por ejemplo, le puse frecuencia 1, y estoy sumando, y estoy graficando la parte real de todos los modos en el primer gráfico, ¿sí? Esto es una tabla que tiene las amplitudes de cada modo. O sea, estoy asumiendo el SN, lo estoy poniendo en 1 para simplificar, pero tengo E a la I 2pi nu por n por x más una fase, y después le pongo, calculo la suma de todos los modos, acá tengo la suma de todos los modos, ¿sí? Y después grafico el módulo de la parte real al cuadrado, que me olvidé el cuadrado acá, no, está acá el cuadrado, perdón, ¿sí? De todos esos modos para calcular la intensidad. Entonces tengo en el primer gráfico los modos individuales, en el segundo gráfico tengo el campo, y en el tercer gráfico tengo la intensidad. Entonces, acá tengo 5 modos nada más, pero tengo esas fases que son random, y podría crecer este número en realidad. Y lo que veo es que, como es totalmente aleatoria la fase, nunca tengo un patrón predecible en la intensidad. Y encima de todo, si tengo en cuenta que yo tengo que calcular valor medio en el ciclo temporal de la intensidad, lo que voy a tener acá esencialmente es una intensidad continua. Por ejemplo, si pongo 100 modos, no, porque yo acá no estoy calculando, me parece que me zarpé con lo de 100, va a tardar 1000 años esto. ¿Cómo hacía para cancelar los procesos en matemática? Clic derecho en la barrita negra del costado y te deja tipo frenar cosas o algo por el estilo. Ahí sucedió, ahí está. Bueno. Y yo después a esto le tengo que calcular el valor medio en un ciclo, en un periodo temporal, ¿no? Porque esto, acuérdense que siempre que yo mido un campo electromagnético... ¿El valor medio del campo no es 0 ahí? No va a ser 0. El campo sí, perdón, pero la intensidad no. Ok. Esperen, que encima que apreté 2 veces, me quiero matar. Esperen. No, ahora sí tendría que cancelarlo porque no está respondiendo. Bueno. ¿Cómo hago para cancelar esto? Había una forma, control C o alt C. Ahí está. Bien. Nada, ahora voy a bajar el número de modos porque esto es ridículo. Vamos a ponerle 10, si no, no me va a andar el programa. Y le pongo ahora fases iguales. ¿Está bien? En lugar de ponerle fases aleatorias, le pongo un 0. Y lo que pasa es esto. Me aparece un pulso, porque siempre en algún momento, o en realidad en varios momentos, van a estar todas las ondas en fase, y cuando estén todas en fase, sumo constructivamente, y cuando están en contrafase, sumo destructivamente, entonces tengo un pulso. ¿Está bien? Ahora esto es igual, pero es idéntico a cuando hago interferencia de n-fuentes. ¿Se acuerdan de eso? Perdón, Gaby, justo no escuché. Se ¿Cuál? me cortó. ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿Qué Ahora, justo apareció? Una fuente extensa, por ejemplo. Espera que le explico primero que se Dale, perdió. dale. Lo que pasó ahora fue que yo puse las fases iguales. Significa Sí. que en algún momento siempre los pulsos los modos están siempre todos en fase, y por lo tanto tengo la suma constructiva acá y la suma destructiva acá.
Entonces me aparecen pulsos. Pero O sea, le sacaste la fase aleatoria. claro, le puse un 0 acá, le puse todo 0. Ah, ok, listo. Entonces, lo que estoy haciendo es poner todos los modos en fase. Cuando pongo todos los modos en fase, me aparece un pulso. Y si ustedes se acuerdan, esto es idéntico a cuando hacíamos interferencia de n fuentes puntuales. ¿Se acuerdan? Que tenían toda la misma fase, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan que aparecían estas funciones que son tipo un sinc? O sea que si yo aumento el número de fuentes, o sea, aumento el número de modos, esto se me hace más finito. ¿Está bien? Y eso es lo que tengo acá. Si yo miro acá, tengo todos los modos en fase, y acá tengo para 5 modos, para 15 modos, para 25 modos, y acá no sé por qué puse 10 de repente. Bueno, en fin. Entonces lo que tengo es que sumo más modos, la intensidad se me hace más alta, y además se me hace más finito el pulso. ¿Está bien? Sí. Volvamos por un momento entonces al PowerPoint. ¿Dónde estaba? PowerPoint, acá. Bien, entonces, eso es lo que tengo acá escrito, todo lo que vimos recién. Tengo en el primer grafiquito el campo de los modos individuales, en el segundo grafiquito el campo de la parte real de la sumatoria, o sea, del campo total, y en el tercero, módulo cuadrado. La potencia media va a ser, como es una suma incoherente, si las fases son aleatorias, es como cuando sumaba interferencia, que decía, si la suma es incoherente, la intensidad es la suma de todas las intensidades. O sea que si todos los modos tienen igual intensidad, la intensidad o la potencia media van a ser n veces la de un solo modo, en este caso. Ahora, si yo hago la suma de todos los modos en fase, hago la misma cuenta, pero le saco las fases, las pongo todas las fases igual a 0, tengo el pulsito que les decía acá, antes, pero ahora tengo toda la potencia media, la tengo localizada en los pulsos. ¿Está bien? Lo que yo les proponía es que hagan esto, pero que lo hagan con frecuencias de sonido, para poder escuchar cuál es la diferencia entre tener muchos modos, pocos modos, y cuál es la diferencia entre tener fases iguales y fases distintas. ¿Está bien? Es un lindo ejercicio para hacer, y lo pueden hacer en Python, y le ponen la función que les reproduce ondas con estas frecuencias, y escuchan cómo esto sería. ¿Está bien? Pensé que había que contratar un coro. No, lo podemos hacer en la práctica, lo podemos hacer. Sale. O sea, lo único que hay que hacer es generar una onda. Esa onda va a tener tonos muy sintéticos, ¿no? Pues es lo que es una computadora. Sumar los modos, eligiendo las frecuencias en el rango audible, y ponerle fases aleatorias y ponerle fases iguales. Y anda muy bien, y se escucha muy bien. Bueno, lo podemos hacer en la práctica. Entonces, acá tengo lo que les mostraba recién, de que cuanto más modos sumo, mayor es la intensidad, ¿está bien? Y más finito va a ser el pulso. Entonces ahora lo que les propongo es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos los modos en una cavidad, ¿está bien? Y tengo estos modos en fase. Entonces los voy a escribir como el seno de KNX por el seno de omega t. Y vamos a hacer la suma de modos suponiendo en el espacio y en el tiempo estas ondas estacionarias. Entonces esperen que les comparto de vuelta en matemática. Estoy haciendo un sacrilegio usando matemática a esta altura de la vida, pero bueno, era fácil de escribir. Entonces, acá yo elegí una cavidad de largo 2, sin unidades, una velocidad de propagación 1, pero esto ustedes después pueden agarrar y cambiar numeritos. Elegí la frecuencia, bueno, no elegí, la calculo, ¿no? La frecuencia de los modos es el número de modo por C sobre 2D, como ya lo sabemos, y lambda, no sé para qué puse lambda, sí, porque lo estoy usando, claro, es 2D sobre N,
Entonces acá tengo escritas esas funciones que les mostré recién, tengo el seno de 2pi sobre lambda por x, por el seno de 2pi nu de n por t. Son todos modos en fase. Entonces, después tengo en el segundo gráfico la suma de esos modos, como antes, y en el tercero tengo módulo cuadrado, o sea, la intensidad. Entonces les pregunto a ustedes qué piensan que vamos a ver. ¿Con cuántos modos estamos sumando? 8. No importa el número, 30 estoy sumando. Ah, no, estoy sumando 30, no, 30, 8 en el primero para que se vea mejor, y 30 después. O sea, sabemos que las sumas de modos coherentes me va a producir un pico. La pregunta que les hago mientras yo acomodo esto, porque no sé por qué matemática ponen los gráficos tan chiquitos, es qué piensan que vamos a ver en función del tiempo. Y se tendría que hacer más ancho, ¿no? ¿Por qué? Porque se van desfasando. ¿Alguien más? Frío, frío, vamos a decir. Oh, ¿Alguna opinión? No importa si se equivocan. No es muy intuitivo. a ver, estamos en un... Claro, estos son ondas estacionarias, Ujú. así que no se van a desfasar porque no están viajando. Ujú. No, pero sí tiene que ser periódico con la periodicidad del delta nu. Así que eventualmente se va a volver a... Si se forma un pulso, se va a volver a conformar pasado el periodo de la frecuencia más baja que Ajá. estás superponiendo. Ok, entonces, ¿qué voy a ver en función del tiempo o el espacio? ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Eso está bien? Si no, lo vemos, miremoslo. A ver, están en fase estas ondas, ¿no? Estas ondas están todas en fase. Voy a ponerlo a andar. Espero que ande. Esto era obvio que podía pasar en vivo. Esperen un poco que voy a tratar de arreglar esto que hice. ¿Esto? Ah, otra vez me pasó esto. Perdón, ya sé. ¿Y el pico no va a oscilar? ¿En dónde va a oscilar? ¿Dónde está? Quieto. Como que crezca y suba de amplitud, una cosa así. Exacto, algo así. Y Frío, en función frío. del tiempo. Ahí va. ¿En función del tiempo en dónde? A ver, O sea, el acá gráfico- tengo, claro, Sí. el gráfico es distancia, ¿está bien? Y en la vertical está amplitud de los modos, amplitud del campo total y amplitud de la intensidad. Miremoslo. Entonces lo que va a pasar no se mueve. es esto. Acá tengo los modos que están en función del tiempo, por ejemplo, tendría que, bueno, ahí ya se vio. ¿Ven? Los modos, por ejemplo, acá si pueden seguir al modo más bajo, si quieren lo paro y miremos primero uno solo para que sea más fácil. Miremos el modo más bajo. Con uno solo obviamente no vamos a hacer nada, pero si miramos el primer modo en el primer gráfico, ¿qué veo? Veo que mantiene es una onda estacionaria, así que lo que está haciendo es cambiar la amplitud en función del tiempo, pero mantiene las condiciones de borde. ¿Está bien? O sea, si mirara el modo 2, por ejemplo, miro el 1 y el 2, o miro el 2 solamente, vamos a poner el 2 solamente, así es más fácil de verlo, integrando un poco. No sé por qué hace esto, que yo traté de ponerlo automáticamente que sea grande, pero cuando hago eso, se me cuelga el programa. Parecería un pulso viajero, ¿no? Claro, pero miren primero el primer gráfico, esto es la onda estacionaria, ¿verdad? Eso es una onda estacionaria. Ahora, si miro el campo y miro esperen que lo voy a poner un poquito más lento. Si miro el Y campo... al menos, Gaby, el video se ve despacio, digamos, se ve bastante trabado. se ve... Considera que tenés pocos FPS, digamos. Se ve pocos cuadros eso, Ah, sí, pero se- creo que se entiende igual. Sí, se ven pocos cuadros, eso es cierto. Pero no lo pude arreglar eso. No sé Pero por No, qué. pero por las dudas, para que lo tengas en cuenta nomás. Pero igual se Lo ve que- bien, o sea, se entiende lo que está pasando. Claro, pero ve lo que pasa, el pulso va para allá, viene para acá. Va para allá. Te digo lo que veo, a ver si es lo que ves vos. Dale. El pulso viaja, cuando rebota, sufre un desfasaje en pi, digamos,
Porque es el campo eléctrico, claro. ¿Sí? Exacto. Va para el otro lado, vuelve a sufrir un desfasaje en pi, y bueno, en intensidad directamente es un pulso viajero que no cambia obviamente no cambia de fase, ¿no? Claro. Mm. Bien. Entonces, ¿qué piensan que va a pasar cada vez que llegue al espejo el pulso? Se va a sufrir un desfasaje en pi. No, pero además, porque acá no puse espejos ni nada, simplemente estoy sumando ondas estacionarias, pero nosotros sabemos que la reflectividad de nuestros espejos no es 100%. La Bajar la intensidad, reflectividad obvio, va a perder. es homogénea ¿Cómo homogéneo? en todas las frecuencias. Supongamos que sí. Ok. Bueno, entonces sí, se perdería intensidad. ¿Y a dónde va esa intensidad que se pierde? Sale. Sale, exactamente. ¿Sale de qué manera? A través del espejo o a través de un pulso que... Claro. Sí, otra vez espejo, O sea, una onda acá- evanescente o otra cosa. Sí, más vale, digamos, como un pulso sale, se propaga al exterior de la cavidad. Entonces, en mode locking, ¿cuál va a ser el periodo en el que yo voy a ver pulsos? cada vez que El llega al periodo del- borde. O sea, ¿cada cuánto llega al espejo? D sobre C sobre N. Pero el tiempo en tiempo, ¿cómo es? O sea, cada vez El round que... trip. El round trip. O sea, voy a tener un pulso por cada round trip. ¿Está bien? Eso es mode locking. Vamos a volver al PowerPoint. ¿Y cómo haces para que todos los modos estén en fase? Ah, eso es... Ahora vamos a ver eso, pero no es para nada intuitivo, pero lo vemos. Esperen que comparto el PowerPoint. Lo que necesito para que todos los pulsos estén en fase es dar una condición inicial. Y la condición inicial se da cuando el mode locking es pasivo, que ahora vamos a ver qué es pasivo. Se da, por ejemplo, golpeando un espejo. Esa es una forma. Cuando yo golpeo un espejo, hago en un tiempo muy breve, que todos dejen que todos los modos dejen de propagarse, y de repente que todos empiecen a propagarse. Entonces estoy como dándole la misma condición de fase a todos. Esa es una forma. Bueno, entonces lo que pasaba en nuestra simulación era esto, ¿no? Tenemos acá un medio, que ahora vamos a ver qué es este SA, es un absorbente saturable, pero es algo que introduce una modulación en la cavidad. El medio de ganancia, el pulso, que rebota, y cada vez que rebota en el espejo del output coupler, que es este, y eso sucede cada round trip, emite un pulso. O sea, en mode locking tengo un único pulso que se propaga en la cavidad, y por eso tengo un pulso que sale de la cavidad cada round trip. Es súper interesante, ¿no? Bueno, si hiciéramos las cuentas, que es lo que hicimos recién computacionalmente, que es sumar todos los modos, y de vuelta, no las hago porque esto es algo que ustedes ya hicieron alguna vez en la vida, que es para n fuentes, sumar n fuentes, pero después están escritas acá, y después revísenlas, y después se las charlamos, llegamos a esto. ¿Ven? Que es la interferencia como de n fuentes, básicamente, que es este pulsito tipo sync que veíamos nosotros en la simulación. También esto es lo que veíamos en la simulación. Entonces puedo calcular dónde están los máximos, dónde están los mínimos. Entonces, por ejemplo, digo, si quiero ver dónde están los máximos, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer es anular el denominador, y entonces digo, bueno, pi delta nu sobre t. Delta nu era la separación entre modos. Pi delta nu sobre t es un número entero de pi, y de ahí puedo despejar cuánto valen los tiempos, es q sobre delta nu, y de ahí puedo sacar la separación, que es 1 sobre delta nu, que es el tiempo de round trip. ¿Está bien? Porque recuerden que delta nu era
C sobre 2D, ¿no? Y el tiempo de round trip era 2D sobre C, ¿sí? Entonces la separación es el tiempo de round trip. Y si quiero ver dónde está situado el máximo, perdón, cuánto vale el máximo, lo que tengo que hacer como justamente ahí no puedo borrar, justamente en NPi se me anula tanto el numerador como el denominador, lo que tengo que hacer es un límite. Entonces, bueno, si hacen ese límite, les da que el valor del máximo es n cuadrado por i0. ¿Está bien? O sea que va como el número de modos al cuadrado. Y después, si quiero ver la separación entre mínimos, tengo que ver dónde se me anula la función de arriba, y también se me anula para q por pi, ¿está bien? Para pi n grande, o sea, el número de modos delta nu por t igual a q por pi, y de ahí puedo sacar la distancia entre los mínimos, que es 1 sobre n tiempo de round trip, o lo puedo escribir como tiempo de round trip sobre n, que es el ancho del pulso. ¿Está bien? Gabriela, una pregunta. Sí. Si uno tañe una cuerda, Ujú. fija en los extremos, ¿no tendría que haber algo parecido? Sí, pero tenés que lograr hacer oscilar un montón de modos en fase. Sí. O sea, esto es una propiedad genérica de los modos. Sí, sí, ondulatoria, ¿no? Claro. Bien. Entonces, tengo la visión. Acá supuse que todos tenían igual amplitud, ¿verdad? O sea, no estoy considerando para nada la modulación de la ganancia, pero ahora lo podemos hacer. Entonces lo que tengo es, en frecuencias, tengo modos espaciados, equidistantes, modulados por la ganancia. En tiempo, tengo los pulsos separados por el tiempo de round trip, y de ancho, tiempo de round trip sobre el número de modos. Si hago, esto es todo lo de antes, si hago el ancho del pulso, el ancho de la ganancia por el tiempo del pulso, obviamente me da 1, ¿está bien? Y eso se llama pulsos limitados por transformado, ¿sí? De acá sale eso, ¿no? El ancho de la ganancia es n veces la separación entre modos, que es n sobre el tiempo de round trip, pero había dicho que tiempo de round trip sobre n era el ancho del pulso tau p, entonces me queda que delta nu por delta t es igual a 1, y eso es los pulsos limitados por transformado. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo todos los modos de igual altura, sino que ahora voy a suponer que tengo, por ejemplo, un ensanchamiento tipo Doppler? Necesito que sea necesito tener varios modos en la cavidad, si no esto no sucede, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias con el Q-switch. Entonces voy a suponer que tengo un ensanchamiento de línea tipo Doppler, o sea, es un ensanchamiento gaussiano, y tengo que si vale esto para la intensidad, el A-4 logaritmo de 2 n delta nu sobre el ancho de... ¿por qué le puse delta chica? Si le había llamado de otra forma, no importa. El ancho de la campana. O sea, cada modo, tengo que evaluar esta expresión en los nu n, ¿verdad? El campo es la raíz de esto, así que me aparece un 2 en lugar de un 4. Y lo que hago es, en lugar de poner amplitudes iguales, en la misma sumatoria que tenía antes, pongo la amplitud de la modulación de la ganancia, o del campo, evaluado en cada modo. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Es un sí unipersonal o hay más gente que sigue? Yo también Sí, sí. sí, sí, ¿Sí? también. Sí. Sí, representativo. Un sí representativo, bien. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es resolver esta sumatoria. Y para resolver esta sumatoria voy a decir que tengo una gran densidad de modos, con lo cual la sumatoria la puedo transformar en un integral. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. ¿De qué manera? Bueno,
tengo muchos modos, los límites pasan a ser menos infinito infinito, y si digo que nu es n delta nu, entonces diferencial nu es diferencial n, que es 1, por delta nu. Entonces por eso me aparece esto acá, ¿sí? Entonces, si hago eso, lo que me queda es esto que está acá arriba, acá tengo expresada la integral, y lo que veo es que esta integral es justamente la transformada de Fourier, ¿sí? Porque yo tenía antes este factor, ¿sí? Y ahora, y la amplitud de los modos, entonces esto es la transformada de Fourier de la ganancia, ¿está bien? ¿Qué significa esto? Que la forma del pulso es la transformada de Fourier de la ganancia, ¿está bien? ¿Lo ven eso? Cuanto más ancha sea la ganancia, más angosto va a ser el pulso. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, ¿qué me conviene? Tener un espectro de ganancia muy grande para tener muchos modos y que estos pulsos sean muy finitos. ¿Está bien? Y eso se da, por ejemplo, para colorantes y se da, por ejemplo, para el láser de titanio zafiro. Ese es un ejemplo de láser pulsado que funciona en Mold-Locking, ¿sí? Nada, entonces puedo conocer la forma del pulso y si pongo un espectro gaussiano como este, el pulso también es gaussiano, justamente, y lo que puedo ver, si calculo el ancho de este pulso en potencia, veo que tau p por delta nu no es 1 como antes, sino es 0.44. Bueno, y cada forma de línea que yo ponga va a tener un pulso de distinta forma y va a tener una relación entre ancho de banda de la ganancia, que ahora lo llamé delta nu, no sé por qué, pero es el que antes decía delta nu bandwidth. La relación entre ancho de banda de ganancia multiplicado por el ancho del pulso va a cambiar, ¿está bien? Entonces acá tienen algunos ejemplitos. Si es gaussiano es 0.44 esa relación, si es una secante hiperbólica es 0.26, si es un pulso lorentziano es 0.8, ¿está bien? Entonces, nada. Entonces, ¿cómo hago para generar esto? Hay distintos métodos. Uno se llama activos y otros pasivos. La diferencia entre los activos y los pasivos es que en los activos tengo un modulador que controlo externamente y la sincronización de los modos para que se pongan en fase se da por la activación rápida del modulador. Y ahí tengo, por ejemplo, modulador acústico-óptico o lo que se llama bombeo sincrónico. Y después tengo los métodos pasivos que no requieren control externo y el pulsado está dado por dar condiciones favorables para valores mayores de intensidad dentro de la cavidad. Entonces, los valores mayores de intensidad van a predominar sobre los menores, o sea, favorezco los mayores, los selecciono y los amplifico. ¿Está bien? O sea, en varios round trip hago eso. En ese caso necesito, ahí están los que se llaman self-mode locking, que se ponen en sincronía automáticamente, y los que necesito una vibración, algo externo para que se pongan de fase, y ahí tenemos la vibración del espejo, o sea, empujo un poco en espejo, y le doy la condición inicial para que todos se pongan en fase. Y ahí tengo, por ejemplo, absorbentes saturables, la técnica se llama Colliding Pulse Mode Locking, el Kerr Lens Mode Locking, que es el titanio zafiro, y Mode Locking aditivo. Vamos a ver algunos de estos, ¿sí? Entonces, miremos un poco más de características. En el Mode Locking activo, una forma es modular la intensidad de los modos senoidalmente. Ahora lo vamos a ver con más detalle, pero hago como una revisión primero. Lo que pasa cuando hago eso es que pongo bandas laterales en las frecuencias de los modos, y lo que logro así, con eso es sincronizar modos vecinos, y en un rato vamos a ver cómo.
El módulo locking pasivo, lo que tengo es un material, acá puse absorbente saturable, pero podría no ser un absorbente saturable, puede ser este medio Kerr, que favorece las intensidades grandes. ¿De qué manera? Bueno, se produce un cambio en ese objeto externo, que ahora vamos a ver de qué se trata, y por ejemplo, en el caso que tengo graficado acá, lo que sucede es que es un material que se satura con altas intensidades. Al saturarse, bajan las pérdidas por debajo de la ganancia y se emite el pulso. Este caso es muy parecido a lo que uno hace con Q-switch. Recuerden que con Q-switch o gain switching necesitábamos poner pérdidas en la cavidad o ganancias controladas de alguna manera, de manera que antes de que, cuando las pérdidas son altas, la inversión de población crece, en un momento apago las pérdidas, y cuando apago las pérdidas, repentinamente me crece un pulso gigante, ¿sí? Le dicen el giant pulse, pero es porque estoy haciendo que toda la población decaiga junta. Entonces tengo ese pulso gigante, y después, que tiene que ver con las oscilaciones de relajación de la cavidad, o sea, de un periodo transitorio, y después se recuperan las pérdidas, y ahí lo que tengo es un pulso muy ancho y de mucha intensidad. Pero para Q-switch yo puedo tener un solo modo en la cavidad, no hace falta que sea multimodo. Y Q-switch, hecho de esa manera, resulta en un pulso muy grande. Ahora vamos a ver qué pasa con mood locking. Bueno, entonces, miremos primero el caso del absorbente saturable. En el caso del absorbente saturable, nosotros ya sabemos cómo escribir el coeficiente de absorción para un sistema de 2 niveles, y teníamos que era coeficiente de absorción, lo escribíamos igual que la ganancia, salvo que en caso de absorción no podíamos obtener inversión de población. Entonces la absorción es la inversión de población por la sección eficaz, y que lo puedo escribir en función de la intensidad como el valor de la pequeña señal dividido 1 más intensidad sobre intensidad de saturación. Y teníamos este grafiquito, habíamos visto cuando empezamos allá lejos ese tiempo a ver cómo funcionaban los láseres, pero ahora lo tengo igual, pero para absorción. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si tengo intensidades bajas, se va a absorber mucho, y si tengo intensidades más grandes que la saturación, el medio se va a volver más transparente. Con lo cual, si tengo ruido en la cavidad, ¿sí? Si tuviera este patrón de ruido en la cavidad, y esta es la intensidad de saturación, lo que voy a lograr es que todo esto se atenúe, y este pulso pase, pero no va a pasar todo, va a pasar erosionado, está bien, digámoslo de esta manera. Erosionado, ¿por qué? Porque las intensidades que están más bajas, estas, no se van a transmitir, y solo se va a transmitir el piquito que logra pasar la intensidad de saturación. ¿Está bien? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí, Sí, sí. sí, como ¿Sí? un filtro de intensidad. Claro, un filtro modulado por su propia intensidad, ¿sí? Si tengo intensidad más grande que la de saturación, pasa, si no, no pasa. Entonces, Gaby, ¿qué va? Sí. perdón, esa intensidad de saturación es propia, no es la intensidad de saturación del láser, es la intensidad de saturación propia del absorbente, ¿verdad? Claro, sí, sí. Ok. Sí, sí. Entonces, esquema Ahí, general, sí, una pregunta, medio de curioso. sí, Ahí mencionaste en un momento sobre efecto Kerr, ¿puede ser? sí, Que lo también vamos a funciona ver. más o menos de esa forma, tengo entendido. O sea, esa propiedad de llegar a una intensidad de saturación y que el medio se vuelva transparente, Ujú. ¿está en algunos absorbentes o es algo que se puede encontrar medio en común? No, es algunos absorbentes. No, algunos materiales podés tener este comportamiento, otros no. Está bien. Mm. Ok, De hecho, entonces, ¿puedes hacer una compuerta lógica con eso? sí, justamente con efecto Kerr se hace la compuerta control not, por eso te voy a preguntar después más adelante, no te preocupes. Ah, por ahí no, sí, no sé si se usa de la misma forma, pero no sé, es Kerr, ahora lo vemos. Dale. ¿Es Kerr magnético o estamos hablando de Kerr autoenfoque? Me parece que estás hablando de Kerr magnético vos.
No sé tanto como para responderlo. Bueno, ahora lo vemos, ahora lo charlamos. El efecto Kerr magnético es que la onda reflejada sufre una rotación en la polarización. Y el efecto Kerr de autoenfoque, que vamos a ver hoy, es que se automodula la intensidad produciendo una lente. Debe ser el magnético lo que vos decís, me imagino. Ahora cuando leamos bien te confirmo. Dale. Me acuerdo del efecto que produce, pero así muy, muy a fondo no estoy muy seguro. Dale. Bueno, entonces supongamos que tengamos este pulsito que viaja por la cavidad, el que está dibujado en gris, y que este es el que va adelante en tiempo, ¿verdad? El que se llama leading edge. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar por el absorbente saturable, pero ¿qué pasa? Lo que viene adelante de intensidad baja no va a pasar cuando llegue a un cierto valor de intensidad, por ejemplo esto. Entonces lo que va a pasar es que se va a volver más vertical el flanco de adelante, ¿sí? La cola va a depender del tiempo de recuperación del absorbente. Si no se recupera, pasa todo. Si se recupera más rápido que el ancho del pulso, se va a recortar también. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Como que le sube el ataque. ¿Le qué? Le sube el ataque, el sonido, eso es el ataque. Sí, recorta el pulso y hace que sea más sharp. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hace la ganancia? La ganancia, si yo tengo un pulso que incide sobre el amplificador, lo que se va a llevar toda la población es el principio del pulso. Si todo este principio del pulso se lleva a la ganancia, a la cola no le queda nada. Entonces voy a amplificar la parte leading edge del pulso. Entonces, ¿qué pasa? En varios round trip, ¿qué voy haciendo? Recorto, gano, recorto, gano. Y así voy moldeando el pulso hasta que se hace un pulso muy finito. ¿Lo ven? Claro, No. sí, o sea, de alguna manera el filtro absorbente medio como que te mata las bajas frecuencias. Las y bajas el amplificador. intensidades, no la frecuencia. Sí, pero si ves el pulso en frecuencia, Ok, sí. y el amplificador te aumenta, o sea, la ganancia del medio activo, como es solo para el frente, toma las altas frecuencias en ese, o sea, viéndolo de esa manera, ¿no? Sí. Igual es más correcto verlo en intensidad, porque lo que vos estás modulando, está bien que los flancos, es el contenido de frecuencia de las cosas está en los flancos, de verdad. Pero sí. Lo que pasa es que lo que no está, a veces podés no modular es la cola, en este caso del absorbente, no depende del tiempo de recuperación. Pero así vas creciendo al pulso, y esto va pasando en sucesivos round trip, ¿no? No es que pase en uno solo, sino que se va acomodando por un transitorio hasta que finalmente quedan los pulsos cortitos. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué pasa con ganancia-pérdida? No tengo las pérdidas por absorción, la ganancia del medio amplificador. Cuando el pulso supera la intensidad de saturación, la absorción baja, ¿sí? O sea, las pérdidas bajan. Cuando las pérdidas se hacen iguales a la ganancia, se emite el pulso, ¿sí? Y después hay un tiempo de recuperación. Estoy dibujando con el mismo color pero no tiene muchos colores esto para negro, sería este caso. Y después, cuando el pulso empieza a bajar de intensidad, las pérdidas empiezan a subir y la ganancia empieza a recuperarse. ¿Está bien? Es muy parecido a lo que veíamos de Q-switch. Es muy parecido. De alguna manera es muy parecido. La diferencia es que acá necesito de un pulso que ya esté dando vueltas en la cavidad o generarlo para ir moldeándolo. Y aparte, mode locking, ahora vamos a ver las diferencias más en otra transparencia, ¿no? Pero mode locking necesita de muchos modos, U-switch no. ¿Está bien? U-switch no necesita de muchos modos. Puedo tener un absorbente lento o un absorbente rápido.
El absorbente rápido es aquel que se recupera rápido, como el que está acá. El absorbente lento es uno que tiene un tiempo de recuperación más largo. Y en ambos puedo tener los pulsitos de mode locking. ¿Está bien? Es lo mismo. Puedo tener en ambos lo mismo. Entonces, tengo continuo, Q-switch. En general van a ser pulsos más separados y más anchos. ¿Está bien? Mode locking va a ser pulsos muy seguiditos y más finitos, como esto. Y hay veces que puedo tener en una cavidad Q-switch, mode locking modulado por Q-switch. También es una Q-switch instability, creo que se llamaba esto. Entonces, las diferencias entre uno y otro es que Q-switch puede ser monomodo, mode locking debe ser multimodo, ¿sí? En Q-switch lo que le pido es que puedo usar un absorbente también para modular las pérdidas, pero lo que voy a pedir es que el absorbente sea más rápido que el tiempo de vida del nivel superior. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero acumular inversión de población y quiero que no se empiece a emitir por emisión estimulada, por emisión espontánea. Entonces pido que sea el absorbente más rápido que el tiempo de vida del nivel superior, y además necesito para eso tener un tiempo de vida del nivel superior muy largo. En cambio, en mode locking, lo que tengo que pedir es que el absorbente sea más rápido que el tiempo de round trip. ¿Está bien? O sea, que se recupere antes que suceda el round trip. Es bastante rápido eso. Una cavidad típica para mode locking pasivo podría ser esta, donde tengo el PAM incide sobre el medio amplificador y lo tengo entre dos espejos curvos para juntar intensidad. El absorbente saturable está por acá, lo mismo, lo tengo entre dos espejos curvos para juntar intensidad, y tengo la intensidad que sale por uno de los espejos. Ahora hay otra técnica que es también con un absorbente saturable que se llama Colliding Pulse Mode Locking, que lo que hace es cerrar esta cavidad. Fíjense que yo ahora pongo, por ejemplo, acá un separador de haz, acá separaría el pulso para un lado, el pulso para el otro, y lo junto sobre el absorbente saturable. Cuando tengo dos pulsos contrapropagantes, y que justo se tienen que superponer sobre el absorbente saturable, lo que tengo es interferencia, y tengo intensidad más grande también. ¿Está bien? Entonces esto me produciría pulsos más finitos por esta interferencia. Acá hay otro ejemplo de una cavidad. Esta se llama tipo ring. Esta ring resonator. Y esto es poner un interferómetro acá. ¿Ven? Hay un interferómetro. Bien. El otro, ¿qué hora es? Ya llegué acá. ¿Quieren hacer un recreo? Yo no paré y no me di cuenta, por eso no paré, pero ¿quieren hacer un recreo? Dale. ¿Sí? ¿Hacemos 10 minutos de recreo y seguimos? Dale, dale. Sí, sí. Entonces, así es un sí representativo, continuamos. Está bueno porque justo cortamos para que empezamos con Kermode locking, que es un poco diferente, pero también funciona de alguna manera como un absorbente saturable, en el sentido que hay una propiedad que cambia cuando tengo intensidad grande. ¿Está bien? Y esa propiedad es el efecto Kerr. Bueno, empecemos por algo bien sencillín. O sea, cuando yo tengo, esta es la cavidad que tiene Zafiro, ¿no? A ver, primero se las describo un poco. Tengo, el pump se enfoca en la barra, ¿bien? Ese es el pump, y después tengo una cavidad que está formada por estos dos espejos curvos que sirven para enfocar el haz en el medio amplificador. Y después esto puedo hacer de cuenta como si no existiera porque es un espejo. Esto lo vamos a ver más en detalle en un rato, lo obviamos por un momento, hagamos de cuenta que el camino acá es derecho y este es un espejo 100%. Y acá tengo la salida, ¿sí? Entonces el recorrido del haz
desde que se genera, podríamos hacer, por ejemplo, empezando desde acá, así, vuelve, hace este moño varias veces, ¿no? Cada round trip tengo un pulso. Ustedes ahora ya tienen herramientas para hacer un montón de cosas. Podrían calcular la matriz ABCD, podrían calcular el Q a lo largo de toda la cavidad, podrían calcular la condición de estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Podrían hacer todo eso ya. Bien, entonces, miremos dos tipos de lentes que uno podría tener. La lente que nosotros más conocemos es la que está formada por dos superficies esféricas, y tengo un índice de refracción, también que es esta que está dibujada acá, y lo que tengo es que la distancia que recorre un haz que atraviesa la lente cambia según la dirección X, ¿está bien? Entonces podría escribir la fase que adquiere el frente de ondas, ¿está bien?, para cada posición de X como índice de refracción K por la distancia que recorre en cada altura. ¿Está bien? O sea, un haz que, a ver, si esta es la lente, y tengo ondas incidiendo así, un frente de ondas plano, como hay en el dibujo, un haz que incide a esta altura ve un camino óptico diferente que un haz que incide a esta altura. El que incide por el medio recorre más en el vidrio, por lo tanto, el que incide más arriba adelanta respecto del que incide en el medio, y por eso se me curva el frente de ondas. ¿Está bien? Por eso sucede esto. Otra forma de tener una lente es tener una variación de índice de refracción. También ahora podría tener igual camino para todos los haces y una variación de índice de refracción a lo largo de la distancia X. Se me movió para acá, esta X va acá. Entonces, el efecto es el mismo, porque lo que digo es que si elijo apropiadamente la variación de índice de refracción, elijo un índice más grande acá que acá, ¿está bien? Tengo el mismo efecto que la lente esférica. Si lo elijo al revés, tengo una lente divergente, ¿está bien? Entonces, el efecto Kerr, justamente, que vamos a ver ahora, es un efecto que depende, que el índice de refracción depende de la intensidad. Algo de esto habló Fede ya. Entonces tengo un índice de refracción que depende de la intensidad. ¿De qué manera? Bueno, es un índice N0 más N2 por I. Pero si yo ahora tengo una intensidad que depende de la coordenada espacial, como por ejemplo sería un haz gaussiano, entonces ahora tengo un índice de refracción que depende de la coordenada espacial. Entonces, si yo tengo un haz que tiene una forma gaussiana, el índice de refracción en donde tenga mayor intensidad va a ser distinto que donde tengo menos intensidad, y por lo tanto, lo que voy a tener es un fenómeno de autoenfoque. ¿Por qué? Porque si en la zona de mayor intensidad tengo índice mayor que en la zona de menor intensidad, el mismo láser va a cambiar el índice de refracción, entonces se va a transformar en una lente para ese perfil de intensidad. ¿Está bien? O sea, el material se va a transformar en una lente para ese perfil de intensidad. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces la fase que introduce E a la I phi de X y T es E a la I N0 K por L, porque el tamaño del medio es igual para todos, por E a la I N2 K por L por la intensidad. Si tengo una intensidad gaussiana, me aparecería esto acá arriba. Bueno, si me queda un exponencial de un exponencial, ¿no? Pero bueno, es una fase cuadrática, bueno, no una fase cuadrática. Bueno, sí, una fase cuadrática, digamos, de una manera, con alguna aproximación. Entonces, si hay, para los distintos medios, bueno, hay una potencia crítica que me dice para qué potencia puedo tener este fenómeno de autoenfoque o no. Entonces, bueno, esta es la potencia crítica. El parámetro alfa depende del tipo de haz que tenga. Para una gaussiana vale 1.89.
Y no sé, acá hay algunos ejemplitos, ¿no? Si yo tengo aire, la potencia crítica me da 2 gigawatts, si tengo silicio me da 2.8 megawatts, o sea, es más baja y es más fácil de ver el fenómeno. Entonces, si estoy por debajo de la potencia crítica, nada, el frente de ondas hará lo que tenga que hacer en el medio, pero después sigue plano. Y si tengo una potencia mayor que la crítica, me enfoca el haz. ¿Está bien? Que este foco podría pasar dentro del mismo material o afuera, depende cuál sea este ancho, ¿verdad? Entonces, justamente en el titanio zafiro se puede dar ese fenómeno de autoenfoque. Entonces, si yo ahora dibujo la cavidad lineal, como hacíamos antes, tengo el output coupler, que es este, el M3, el espejo M3. Después tengo una lente, es este espejo, me parece que puse al revés los nombres, sí. Este sería M2 y este sería M1. Tengo el espejo, tengo el medio activo, que no lo estoy dibujando, que sería este, en este caso, perdón, ¿sí? El espejo M1, que lo pongo como una lente. No, perdón, estoy dibujando la cavidad en el otro, hice lío con los nombres de los espejos. Déjenme revisar. Tengo el output coupler, el M2. Sí, el M1, perdón. Del output coupler voy al M2, o sea, este es M2. Después voy a M1, y después hago este recorrido hasta llegar a el high reflector, que es el M5. ¿Está bien? Entonces tengo la cavidad desplegada. Si tengo intensidad baja, tipo un haz continuo, que es lo que primero genero, tengo una cavidad que está formada por el output coupler, M1, M2 y el high reflector, y la cavidad es inestable para el modo continuo que puedo circular por ese haz, por ese láser, por esa cavidad. Si tengo intensidad más grande que la crítica, lo que pasa es que el medio activo se me transforma en una lente, y ahora lo que tengo como cavidad es el output coupler, el espejo M2, la lente que se forma por efecto Kerr, el espejo M1, que le puse al revés los nombres, y el high reflector. Y esa cavidad es estable para los pulsos, ¿está bien? O sea, es inestable para el continuo, estable para el láser pulsado, porque se me induce este elemento extra dentro de la cavidad que es la lente Kerr. Entonces, es un mecanismo también que depende de la intensidad. En ese sentido también se puede pensar como un absorbente saturable, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para seleccionar el modo continuo o el modo pulsado? Hay dos formas de hacerlo. Acá me olvidé de poner la referencia al trabajo donde saqué este dibujo, porque no lo hice yo, claramente. Está muy lindo, pero no lo he hecho yo. Entonces lo que tengo es, bueno, tengo de vuelta un espejo, el otro espejo, el M2, el M1, el output coupler. Si tengo los dos modos conviviendo en la cavidad, lo que puedo hacer es usar una apertura, acá, para seleccionar el modo de alta intensidad. Esto se llamaría apertura dura, y lo que estoy haciendo es ponerle pérdidas muy grandes al modo de baja intensidad. ¿Está bien? La otra forma que tengo de hacerlo es no poner esta apertura acá, y hacer que el pump, que el volumen del bombeo coincida perfectamente con el volumen del modo que corresponde al láser pulsado. ¿Está bien? Entonces acá ven que el verde llena solamente el modo del láser pulsado. Y eso es como poner una apertura también, porque lo que estoy haciendo es dar ganancia, o sea, darle menos ganancia al láser continuo, porque acá hay zonas que quedan sin bombear. ¿Está bien? Es como tener una apertura. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, ¿Sí? Entonces a eso se le conoce como guiado de la ganancia o como apertura blanda, ¿sí? Porque no tengo algo mecánico puesto en la cavidad. Ahora vamos al otro elemento que nos faltaba en el titanio zafiro, que eran esos dos prismas. ¿Para qué se usa eso? Bueno,
Como ustedes vieron al principio, allá lejos hace tiempo, y con Fede también algo, cuando tengo pulsos muy cortos que se propagan por un material, lo que tengo es que hay componentes de frecuencias que viajan más rápidos que otras, y por lo tanto, como resultado, tengo que el pulso se expande en el tiempo, y que las frecuencias se ubican en el pulso también de manera ordenada. Entonces, si tengo, que es lo que pasa por lo general, un material con GVD positivo, o sea, se puede pensar en función de GVD o de GDD, esta era la Group Delay Dispersion y esta era la Group Velocity Dispersion. Hola, sí, Maris, total, ya estamos en confianza, tirando clases, pero los conocí a todos, me parece. Hola, tenés que ver otro momento. Dale. ¿Estás? Voy en un rato, si estás. Hernán. No me escucho. Entonces, cuando tengo, era Hernán, perdón, Hernán Greco, que vino a saludar. Cuando tengo velocidad de grupo positiva, lo que tengo es que las componentes rojas viajan más rápido que las azules, y por lo tanto tengo un pulso que se me expande temporalmente, y es más ancho, y esto me perjudica si quiero tener pulsos cortos, y esto pasa cuando el pulso corto se propaga en la barra titanio zafiro, y en los distintos materiales que están en el medio. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si se acuerdan, yo había hablado de redes, de compresores y stretchers de redes, ¿sí? ¿Se acuerdan allá lejos de ese tiempo cuando miramos los láseres de alta potencia y amplificadores que decíamos, para poder amplificar necesito expandir el pulso primero para que tenga menos densidad de potencia, después lo amplifico y después lo vuelvo a comprimir con compresores de redes y estrechas de redes. Poner una red dentro de una cavidad es bastante inviable porque las redes tienen pérdidas enormes, ¿no? Porque tengo difracción en varios órdenes, entonces no me conviene hacer eso. Lo que sí puedo hacer es poner prismas. Esto es el compresor de prismas Oscar Martínez. Si le preguntan a Oscar Martínez, es uno de los idearios de esto. Entonces, ¿qué hace el compresor de prismas? Bueno, lo que hace es, el haz incide sobre un prisma, el prisma está puesto en ángulo de Brewster, no sé por qué a veces esto dibuja tan grueso y otras veces dibuja tan finito. El haz incide sobre los prismas en el ángulo de Brewster. Chau, nos vemos. Entonces, como incide en el ángulo de Brewster, hay una polarización que tiene poca pérdida, que es la polarización P. Entonces, eso ya me va a decir que las va a salir polarizado de la cavidad. Cuando el pulso corto recorre el medio del primer prisma, cada componente va a viajar a distinta velocidad, lo que voy a tener es que se separan los colores, como ya sabemos, los rojos se deflectan menos que los azules, y después tengo un segundo prisma que lo que hace es colimar esos haces, ¿sí? Ven que acá están colimados, pero además tengo que los haces rojos viajan mayor camino que el haz en azul. El resultado de esto es que el rojo va a retrasar respecto del azul. Y si el rojo retrasa respecto del azul, lo que puedo hacer es compensar el GVD según cuánto camino haga recorrer al haz dentro del material. O sea, yo puedo acomodar esa distancia de manera de compensar la dispersión de velocidad de grupo. Esto es doble pasaje, ¿no? O sea, el haz incide por acá, se separan los colores, se coliman, cuando vuelven a juntarse, ¿está bien? Por eso vuelve a salir colimado. Para eso está el par de prismas dentro de la cavidad, y es necesario siempre que tenga un láser de pulsos muy cortos, como los Mode-Locking, poner algo que compense la dispersión de velocidad de grupo. Bueno, eso es Mode-Locking pasivo. Vamos ahora con Mode-Locking activo. Mode-Locking activo, decíamos, necesito tener un objeto externo
que haga que se module la intensidad, ¿no? Entonces, como objeto externo, por ejemplo, tengo el modulador acústico-óptico. El modulador acústico-óptico es un cristal que tiene pegado un piezoeléctrico, ¿sí? Este es el cristal, que está acá, tiene pegado un piezoeléctrico acá abajo, tiene un absorbente acá arriba de ondas acústicas, y ese piezoeléctrico lo que hace es producir ondas acústicas dentro del medio. Cuando tengo ondas acústicas dentro del medio, se me genera una red de difracción de fase. Entonces, si tengo un haz que pasa por esa red de difracción, lo que tengo es que obviamente difracta, y tengo el orden 0 y tengo el orden 1. Se pone normalmente en la condición de Bragg, pero eso por ahora no va a ser importante para nosotros, eso nos va a decir únicamente cómo ubicamos este cristal dentro de una cavidad. Y una forma de modular es, por ejemplo, poniendo, o sea, para producir la onda uso una señal RF, o sea, es una señal de frecuencias entre 25 y 50 MHz. Y esa señal la modulo. Entonces la modulo, por ejemplo, con una onda cuadrada. Si yo modulo con una onda cuadrada, lo que tengo que se propaga dentro del medio es esto que tengo acá. Son partes que tengo encendido, partes que tengo apagado. Entonces esto también me sirve para modular pérdidas en un Q-switch. ¿Está bien? ¿De qué manera? Bueno, cuando está la gating signal en la señal máxima, tengo la red prendida, el haz difracta, tengo pérdidas grandes. Cuando está la red apagada, no tengo la red dentro del material, simplemente veo a ver, tengo un mensaje. Se me fue al demonio. Ah, no, era yo diciendo que me tengo que ir y que después veo la clase. Ah, bueno. Gracias, Dale, chau, chau. de nada, chau. Entonces, apago el cristal, el haz ve un cambio en índice de refracción, pero sigue derecho, y entonces tengo menos pérdidas, ¿está bien? Entonces prendo y apago, tengo más pérdidas, menos pérdidas, más pérdidas, menos pérdidas, y eso puedo usar tanto para modular el Q-switch como para modular el módulo químico. Si lo uso para modular el módulo químico, lo que estaría haciendo es generar la condición inicial para todos al mismo tiempo con estos prendidos y apagados, pero el acústico-óptico de esta manera únicamente sirve para el neodimio Young, por alguna razón. Hay otra forma de modularlo que es, a ver, ¿puedo avanzar? ¿No puedo avanzar? No parece que puedo avanzar. Espera. Que es con una señal senoidal. Si tengo una señal senoidal modulando la RF, lo que tengo, y miro el orden 0 de difracción, lo que voy a tener en definitiva es una modulación de intensidad en el orden 0. Si tengo una modulación de intensidad en el orden 0, lo que puedo decir es que el campo que sale, de intensidad o de campo, ¿no? El campo que sale es el campo incidente por 1 más coseno de omega mt, donde omega m es la moduladora. Todavía no dije nada de cuánto tiene que valer esta moduladora. Pero si hago la transformada de Fourier de la señal modulada, lo que veo es que tengo, bueno, E de t por 1 me da, la transformada me da E de omega, no importa lo que va a ser la transformada de la forma del pulso. Pero si hago la transformada del campo por omega m, lo que se puede demostrar fácilmente usando las propiedades de la transformada de Fourier, es que es la transformada de E de t por coseno de omega m, es la suma de las transformadas, pero desplazadas, una en menos omega m y otra en más omega m. Con lo cual, si miro esto espectralmente, lo que voy a tener es la frecuencia original del pulso, y 2 frecuencias nuevas, que es la frecuencia original menos la moduladora, y la frecuencia original más la moduladora. Y esto se le llama sidebands. Bueno, bandas laterales. No sé por qué estoy hablando medio inglés, medio en castellano, debería hablar en castellano. Sidebands. Entonces, esta es una forma de modular. La otra fórmula de modular, o otro modulador, es el modulador electro-óptico. El modulador electro-óptico lo que hace es lo que se conoce como celda Pockels,
es modular la fase de la onda. En lugar de modular la amplitud, modular la fase. Sin embargo, bueno, o sea, lo que hago es aplicar una diferencia de tensión en un cristal, me aparece una birrefringencia, y entonces si tengo una birrefringencia es como tener una lámina retardadora, entonces esa lámina retardadora me cambia la polarización, ¿sí? Yo puedo elegir, por ejemplo, poner un polarizador a la salida, y si cambio apropiadamente la modulación, tener luz y no luz, ¿no? Si pongo la polarización perpendicular al eje del polarizador, no veo nada. Si pongo la polarización paralela, veo luz. O sea, puedo usar para modular en fase o para modular en amplitud, si pongo los elementos ópticos adecuados. Si pongo una modulación de fase senoidal, entonces, ¿qué tengo? Tengo el pulso inicial, tengo E a la I beta seno de omega mt, es una modulación en fase, y puedo usar lo que se demuestra es que puedo escribir esto mismo como una sumatoria de funciones de Bessel. Entonces voy a tener la función de Bessel jk beta por E a la IK omega mt, la función de Bessel, o sea, lo que estoy escribiendo como función de Bessel, perdón, es esto nomás, ¿no? El E a la I beta seno de omega mt se puede escribir como una combinación de funciones de Bessel. Entonces tengo la que tiene las frecuencias positivas y las que tienen las frecuencias negativas, y eso si miro en un esquema del espectro, lo que tengo es la frecuencia original más sidebands, pero en un montón de frecuencias. Tengo omega más omega m, omega más 2 omega n, omega más 3 omega m y las negativas. ¿Está bien? Me aparecen un montón de frecuencias. ¿Para qué me sirve esto? En ambos casos, ¿no? En el acusto óptico y en el electro-óptico. ¿Para qué me sirve? Bueno, supongamos que ahora tengo los modos de la cavidad. ¿Está bien? Ahora, estos son los modos de la cavidad. Los negros. Si estoy modulando con un modulador acusto óptico, cada frecuencia va a producir sidebands. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, omega m va a tener omega m más omega m, y omega m chica menos omega m mayúscula. Pero va a pasar lo mismo con todas. No solo eso, sino que voy a tener las sidebands, y las sidebands también van a estar moduladas, por lo tanto van a producir más sidebands, ¿está bien? Más bandas laterales. Ahora, si yo elijo que omega m sea exactamente 2π sobre el tiempo de round trip, o sea que omega m sea igual a la frecuencia de los pulsos del láser, lo que tengo es que estas sidebands están superpuestas con los modos. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, Sí. era casi hasta esperable. Ya está esperable, sí. El resto, los perdí. Yo te seguía al menos. Bueno. Entonces, ¿qué logro con eso? Bueno, como yo estoy modulando, y las estoy modulando todas sincrónicamente, lo que logro es que las sidebands de omega m estén superpuestas con omega m más 1 y omega m menos 1, por lo tanto, voy a tener acoplada esta frecuencia a esta frecuencia, y las voy a estar modulando juntas, por lo tanto las voy a tener acopladas, modulando juntas, y se van a poner necesariamente en fase. Y además, lo que decía antes, ¿no? También las bandas laterales van a estar moduladas, por lo tanto van a también producir bandas laterales, y esas bandas laterales también van a estar sincronizadas con las frecuencias omega m, con la omega m más 1 y con la omega m más 2 ahora. Y así continuamente, de manera que voy a poder tener todas las frecuencias sincronizadas en fase. Y así es como pongo en fase las frecuencias con una modulación senoidal. Esto lo voy a saltear porque son las ecuaciones que obtendría el modlocking, que a esta altura me parece que ya no importa. Y les voy a mostrar el último método de modlocking, que es el bombeo sincrónico, que es lo siguiente. Recuerden que antes yo tenía, sin esto, tenía una cavidad típica de modlocking, había dicho. Lo que puede suceder muchas veces, si yo tengo modlocking pasivo,
es que se me produzcan varios pulsos y no solamente el del round trip. Y eso no lo puedo evitar. Entonces lo que se hace es lo que se conoce como bombeo sincrónico, que se bombea el medio activo con un láser pulsado. El inconveniente que tiene, la dificultad que tiene esto es que lo que voy a necesitar es que estos pulsos estén igual separados que los pulsos que quiero generar, que estos. O sea que el tiempo de round trip de la cavidad del PAM, que va también a ser un mode locking, tiene que ser igual al tiempo de round trip de la cavidad que quiero generar el láser. Y eso es difícil, por un lado, y costoso por el otro. ¿Está bien? ¿Por qué costoso? Porque ahora necesito, en lugar de un láser mode locking, necesito dos. ¿Está bien? Necesito el del PAM, que esté sincronizado con el que quiero generar. ¿Está bien? Y bueno, sí. Una pregunta. ¿Ahí no te podría pasar también de que el mismo problema con el láser de pump, tipo que también tengas otros pulsos que no quieras de la cavidad? Claro, lo que pasa es que el láser de PAM lo estás comprando comercial. Ah, ok. Entonces ese láser no va a tener ningún problema, ese es el tema. Entonces ahí sincronizás al láser que querés generar con el PAM. Y lo que va a pasar es esto que está... Sí. Ahora que dijiste lo de costoso, más o menos ¿cuánto sale uno de estos? Y yo creo que te sistemas? puedes... El de sincrónico no sé, pero los otros te deben salir $50.000 para arriba. Ok. O sea, son costosos y este es doblemente costoso. Está bien. Ok, costoso. Muy costoso. El que les mostré de alta potencia hace bastante tiempo para mostrar los amplificadores y demás, que es de lo que les va a hablar Jorge el jueves, eso estamos hablando de millones. Hola. Bueno, entonces, pulsos de bombeo. Normalmente esto es en colorante, por eso está puesto DICE. Ganancia transitoria y los pulsos generados, que en cada pasaje, ¿sí?, se van mejorando, por esto que les había dicho antes, de que el absorbente saturable recorta y el amplificador amplifica los leading edge. ¿Está bien? Entonces el pulso se va haciendo cada vez más finito. Los pulsos más cortos que se pueden obtener son con el efecto Kerr. Nada, esto es un ejemplo para un láser diterbio, un láser de fibra que está modulado por un láser de diodos, y ahí modulan la corriente, ¿está bien? De manera senoidal, y generan los pulsitos estos de mode locking, que son pulsos bastante largos estos. Nada. Bueno, con esto terminamos. ¿Tienen alguna más pregunta sobre mode locking? A mí me resulta un tema súper interesante el de mode locking. Me parece que es muy brillante la idea también. Sí. Sí. Si no tienen preguntas, voy a parar la grabación yo y les voy a preguntar alguna cosa que quería preguntarles yo a ustedes.